En 1521, 400 españoles vencieron a millones de aztecas y conquistaron México. Nada. Esta frase contiene de 5 a 6 mentiras. No eran 400. No eran españoles. Pertenecían al recién formado reino de Castilla y Aragón. Anteriormente a lo que hoy llamamos España, se le conocía como Iberia o Hispania, pero a pesar de que desde el siglo XV se le llamó Nación Española a la entidad formada por Castilla, Aragón y Portugal, diversos historiadores colocan el nacimiento de España a partir de la Constitución de Cádiz de 1812. Otra mentira, no había aztecas. Cuando llegaron los castellanos, ni Cortés, ni Bernardino de Sahagún, ni Bernal Díaz del Castillo, ni ninguno de los de ahí usaron el término aztecas. Ninguno de ellos. La palabra azteca proviene probablemente del término aztlaneca, o sea, natural de Aztlán, y tengo entendido que referirse como aztecas a los mexicas fue algo impulsado por Francisco Javier Clavijero en el siglo XVIII y por el historiador Prescott en el siglo XIX. Los habitantes de Tenochtitlán se referían a sí mismos como tenochcas o habitantes de Tenochtitlán, o Tenochtitlan, mejor dicho. Así como los de Tlatelolco se autonombraban tlatelolcas, pero no era raro que se usara mexica o mexicano por parte de los conquistadores. Otra, no había millones de habitantes en Tenochtitlan, y lo que ahora es México no era una sola nación. Existía el Imperio Mexica, el Tlaxcalteca, Cholulteca, Texcocano, Maya, Purépecha, etc. Pero no todos eran mexicanos. México como nación existe a partir de 1821 y no fueron conquistados todos en 1521, porque algunos pueblos fueron conquistados hasta el año de 1700 y otros nunca fueron sometidos. Sin embargo, a fuerza de ser veraz, tengo que advertir que es muy probable que en esta serie sobre la conquista de México, en algún momento me voy a referir a los mexicas como mexicanos y a los castellanos como españoles, ya sea por descuido o por pura pinche costumbre. Yo soy Franco Escamilla y esto Estoy Aburrido, la conquista de México. Antes de continuar, quisiera mencionar las fuentes en las que me estoy basando para este episodio. Primero que nada, que se los recomiendo muy cabrón, Hugh Thomas, La Conquista de México. También estoy utilizando, es que estas sí son unas pinches Biblias, pero bueno, Historia General de las Cosas de la Nueva España, de Bernardino de Sahagún, y Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Esto para estos primeros episodios, ¿ok? Si alguien quiere aportar algo más, obviamente es bienvenido. Algunos van a decir, ¿por qué no estás citando a Prescott? Porque Prescott viene citado con Hugh Thomas y Thomas viene más fundamentado, por así decirlo, ¿verdad? Ahora, si alguno de ustedes me va a dar la contra, insisto, citándome un video de TikTok o un tweet, de una vez chinguen a su madre. En el episodio anterior les conté un poquito sobre los 4 viajes de Cristóbal Colón y cómo para 1497 se autorizó a particulares organizar empresas de conquista en las tierras recién descubiertas. Aquí entra el nombre de Diego Velázquez de Cuéllar. Acuérdense mucho de este cabrón, Diego Velázquez de Cuéllar. Adelantado, conquistador y primer gobernante de Cuba. Este cabrón fue capitán del ejército castellano en Nápoles, para después establecerse en Sevilla, donde conoció a Bartolomé Colón, hermano de ¿quién creen? De Cristóbal Colón, y era su cartógrafo y navegante. Le dijo, dude, vente, vamos a ir a un cotorreo, vamos a ir a nuevas tierras, chingo de culos, va. Y él formó parte del segundo viaje de Cristóbal Colón en 1493, y después se quedó ahora en el Nuevo Mundo, desde donde entonces participó de la pacificación de la isla La Española. Y digo pacificación porque fue matar y ponerle en su madre a los locales. Sí. Bueno, así le llamaron cuando llegaron a Santo Domingo y Haití con el gobernador Nicolás Obando, de 1501 a 1509. ¿Va? Ese mismo año en que el nuevo gobernador, Diego Colón, hijo de Cristóbal,
lo mandó al frente de una nueva expedición para conquistar y poblar Cuba en 1511. Y ya que los castellanos colonizaron el Caribe y se asentaron en las zonas de lo que hoy es Puerto Rico, Jamaica, Haití, Santo Domingo y Cuba, se decidió seguir explorando hacia el oeste, o sea, para acá, por así decirlo. ¿Por qué? Si ya habían llegado y apenas habían llegado, ¿por qué les surgía irse? Pues resulta ser que la pacificación dejó como resultado que casi la totalidad de taínos y caribes murieron, o sea, los indígenas. ¿Por qué? Por enfermedad, por combate o debido a la excesiva carga de trabajo y maltrato recibido. Así que había que conseguir esclavos, había que conseguir oro, hay que buscar nuevas regiones. Ahorita suena fácil eso de lanzarse a vamos a conquistar nuevas tierras, pero tomen en cuenta que en aquellos tiempos sí era jugársela, era arriesgarse. No había garantía de que ibas a encontrar ni madres. Tenías en contra el clima, la flora, la fauna, para los del CONALEP, animales y plantitas. Y obviamente los posibles habitantes eran un peligro. Pero ¿por qué la gente se la jugó o por qué se lanzaron a la aventura? Según todos los historiadores, están casi todos de acuerdo que se juntaron tres cosas. Por un lado, el hambre de riquezas y títulos, porque pues había gente que nacía en familias chingonas y les iba bien, pero te iba bien si eras el hijo mayor. Sí, o sea, tu carnal mayor o si eras tú, ya chingaste. Tus papás te heredan, pero a los otros hijos, nati. De hecho, se les llamaba hidalgos, que significa hijo de algo o hijo de alguien. O sea, tú no eres nada. Pero bueno, entonces, por un lado, el hambre de riqueza y títulos. En segundo lugar, toda la raza en Castilla y Aragón estaban hypeados porque acababan de ponerle en su madre a los moros en la guerra. Sí, venían de desarrollar nuevas estrategias, la de los tercios, que luego hablaremos de ellos, y venían en plan, dude, acabamos de vencer a los que nos tenían sometidos durante, ¿qué? 700 años, fueron 700, 800. Entonces vienen hypeadísimos de, no mames, somos la hostia, ¿no? La polla con cebolla. Entonces ahorita ni quien nos pare. Y había toda una generación de castellanos que crecieron leyendo novelas románticas de aventureros y conquistadores. En aquel entonces se pusieron de moda pues lecturas como Amadís de Gaula, una adaptación de García Rodríguez de Montalvo, aunque hay quienes dicen, nah, ese güey nada más recopiló cuentos de otros, y el cuento o la historia de Florambel de Lucea, de Francisco de Encino Zárate, y otros tantos llamados libros de caballerías. Y se nota la influencia de estos libros en nombres que se usaron para las nuevas tierras. Por ejemplo, el nombre de las Antillas, que es como bautizaron a las islas del Caribe, viene de la Atlántida, de estas historias. El nombre La Patagonia, saludos a los argentinos, es un nombre mencionado en el romance Palmerín de Oliva, y los nombres Amazonas y California vienen en la secuela de Amadís de Gaula, Sergas de Esplandián. ¿Okay? Esto es para que entiendan, estos libros de caballerías eran como los corridos alterados del siglo XV. Eran historias de güeyes que se levantaban culos y se rifaban tiros de 1 contra 100 y vencían monstruos. Entonces había toda una generación de morros que decían, a huevo, andamos al 100, ¿no? Y se motivaban a buscar aventura, sin miedo al peligro y con la esperanza de lograr dinero y dejar su nombre en la historia de la humanidad. Bueno, pues regresando a Diego Velázquez de Cuéllar, en 1517 patrocinó la expedición de Francisco Hernández de Córdoba, con el pretexto de adquirir nuevos territorios para la corona. Pero el mismo Bernal Díaz del Castillo, quien participó en la expedición, dejó de entrever que el verdadero propósito era reclutar indios para renovar la mano de obra en Cuba. O sea, ya no tenemos esclavos, tráete de otro lado. Esa era la primera, ¿ok? Algunas fuentes cuentan que hubo una embarcación de nativos, probablemente mayas, que se toparon con una embarcación castellana y que medio a señas les preguntaron, ¿no? ¿Ustedes de dónde son? ¿No? Y los mayas dijeron, puta madre, ¿no? Madre, dijeron, son de por allá. Pero que gracias a ese encuentro se hicieron las expediciones a lo que hoy es Yucatán, en el sureste de México. Yo no sé si es cierto, ¿verdad? Pero lo quise comentar. Hay otras fuentes que dicen que Diego Velázquez no patrocinó toda la expedición, que nada más puso una embarcación
y que el resto de los gastos fueron cubiertos por Hernández de Córdoba y por sus camotes Cristóbal de Morante y López Ochoa de Calcedo, y que entre los tres pusieron 2 naos o 2 grandes navíos y contrataron los servicios de Antón de Alaminos. Quiero hacer pausa con este cabrón porque se le menciona poco en los libros de historia, ¿eh? Pero Antón de Alaminos era un marino y piloto que se destacó porque, a ver, él estuvo en el 4º viaje de Cristóbal Colón, ¿va? O sea, estuvo en los primeritos. Y luego viajó con Ponce de León a lo que ahora es Florida, Miami, Florida, en 1513. Viajó con Hernández de Córdoba en 1517. Viajó con Juan de Grijalva en 1518 y con Hernán Cortés en 1519. O sea, este güey era don piloto. Y fue el descubridor y el primero en utilizar la corriente del Golfo, que no es una puta de Tamaulipas. La corriente del Golfo es la corriente por medio de la cual las embarcaciones de vela pueden viajar de regreso de América a Europa. O sea que prácticamente gracias a Antón de Alaminos se encontró una manera más eficaz para volver a casa. En fin, Hernández de Córdoba llevaba una expedición de 110 hombres que partieron de Santiago, en Cuba, el 8 de febrero de 1517, rodeando toda la isla y haciendo escala de 6 días en Cabo San Antonio para luego navegar 6 días más. Y cuando por fin arribaron a lo que hoy es la Isla Mujeres, que aquí quisiera contar una anécdota, si me lo permiten, es momento. Es momento de contarles una anécdota. Bueno, en mi luna de miel, hace ya un buen viajé a Cancún y a Isla Mujeres. Garrafón, creo que se llama el lugar a donde fui, que no sé si es un parque acuático o si así se llama la comunidad, pero bueno, Garrafón, ¿va? Y Gaby le gustan mucho los delfines. No el equipo de fútbol americano, sino estas mamíferos, son mamíferos, ¿no? Marsopas, que le llaman en otros lados. Y todo bien con los delfines, ¿verdad? No me caen mal, pero me dan miedo. ¿Okay? O sea, a ver, pónganse en mi lugar. Mi luna de miel fue muchas primeras veces, o sea, fue la primera vez que volé y me cagué todo así de que venía de malas en el avión porque me da miedo las alturas y la velocidad. Y fue la primera vez que vi un delfín. Y tomen en cuenta que yo fui niño en los 80s y 90s cuando se puso de moda las películas Tiburón. ¿Ok? Entonces, ver una aleta gris en el agua, me cagué, güey. O sea, no literalmente, obviamente, pero nos dieron unos pinches salvavidas que te aprietan así los cachetes y las axilas y nos dijeron, ahorita va a venir el delfín y los va a saludar, ¿no? Pero no te dicen, oye, si no sabes de animales, los delfines se parecen un chingo a los tiburones. O sea, así bajo el agua se ve la aleta y yo en mi mente escuchaba tun, 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 y estoy, su puta madre, y nos tienen a todos de las manos para que el delfín nos salude y yo le digo, ay, vámonos, nos va a comer este hijo de puta. No, los delfines son bien lindos y yo no, y nos está rodeando, güey, una aleta y luego son 3 y nosotros como chorizo, güey, todos agarrados, o sea, ni para dónde huir. Pero nada, todo chido. De hecho, hasta me tomé una foto con un delfín. Estamos así agarrados de las manos. Bueno, él de sus aletas, yo de las manos. Pero después investigué sobre los delfines y tengo razón, son una mierda los delfines. Son violines, son drogadictos, son asesinos de bebés, son una cagada. Investiguen sobre los delfines, son una mierda. Pero bueno, los castellanos llegaron a Cozumel. Primero creían que Yucatán era una isla, ¿ok? Tomen en cuenta que llegaron a Cozumel y de ahí a Yucatán. Y entiendo, si tú ves en el mapa Yucatán y pues la península, da la idea de que es una isla, ¿verdad? Pero pues, no, es una península. Pero ahí se toparon con pequeñas embarcaciones aparentemente mayas, de las cuales 30 personas se acercaron en sus canoas y subieron a la nave insignia de Hernández de Córdoba. Los castellanos les regalaron cuentitas de cristal verde, seda, pan y tocino. Ya imagino Yo me acuerdo la primera vez que comí tocino. Fue como conocer a Dios, güey, ¿no? O sea, no mames, ¿qué es esto, güey? Qué delicia, güey. Imagínate que les hayan dado así un panecito con tocino, güey. Y los mayas han dicho, a la mierda tus cuentitas de cristal, güey.
¿qué es esto, cabrón? ¿No? Aquí no conocíamos el puerco. Pero sí los veo medio cagados jugando con las canicas que les dieron. Pero al otro día, como les gustó, llegaron con su jefe, ¿no? Y hay esta hipótesis de que el vato les dijo Ecab Kotoch, es decir, somos de Ecab, nombre de la población maya a la que estos cacas habían llegado. Pero como la comunicación fue mediante señas y dibujos, los castellanos entendieron que el lugar se llamaba Cabo Catoche. Hasta la fecha así se llama. Que ya me contarás como de Ecab Catoch. Cotoch. ¿Qué dijo? Cabo Catoche. Ah, bueno, pues el jefe maya invitó a los castellanos a desembarcar y bajaron, pero obvio, ya empezó a llover. Se llevaron las armas por si se armaban los chingazos, pero los trataron con amabilidad. Aquí hay varias leyendas urbanas sobre el nombre de nuestra península de Yucatán. Y me acuerdo de la que me contaban de niño. Porque se supone, según una versión, cuando les preguntaban, ¿cómo se llama aquí? Hay versiones que dicen que les respondieron Chihuitán, que en maya significaba eso dicen. O sea, ¿cómo se llama aquí? Eso dicen. Sí, ¿por qué? Porque ellos no están entendiendo cómo se llama aquí. Imagínate, ¿cómo preguntas, enseñas aquí cómo se llama? Sí, o sea, con alguien que no habla tu idioma, güey. Sí, o sea, capare, aquí, ¿cómo se llama? ¡Estoy aburrido! Oye, pues se nos fue la luz cuando estaba diciendo sobre la expresión maya de Ciután. Pero bueno, a lo que iba es, ¿cómo chingado le preguntas por señas a alguien que no habla tu idioma? ¿No? Que, oye, aquí, ¿cómo se llama? ¿No? Y estos güeyes, Ciután, ¿no? O sea, eso dicen. Hay otra versión que es una expresión maya de asombro, que es Uyután o Uyután, que si dices, ok, puede que. Y otra es que es una perversión, o sea, que se fue ahí con el tiempo cambiando, de la expresión tectetan, que significa no te entiendo. ¿Ok? Que los vatos estaban, ay, ¿qué acabo de hacer? Y los vatos tectetan, no te entiendo. ¿Tectetan? Los vatos, ajá. Sí, o sea, no te entiendo. La otra es que es por tlati o montones y yuca. O sea, que aquí hay un chingo de yuca. Pensando que aquí, ¿cómo se llama? Y los nativos dijeron que está preguntando por comida, ¿no? Aquí hay un chingo de yuca, güey, ¿no? O sea, no sé, ¿verdad? A mí me han dicho de niño que Yucatán, en maya, no sé si Chontal o el otro, no me acuerdo cómo se llama el otro maya, significaba yo no soy de aquí. Pero puede ser también como un teléfono descompuesto, porque una historia parecida decían sobre en Australia que un cabrón vio un canguro y le preguntó al cabrón que iba pasando al primero, oye, carnal, ¿cómo se llama ese animal? Y que el vato dijo cángaro, que significa no lo sé o no soy de aquí. Que ha pasado, ¿no? Nunca les ha pasado en otra ciudad que te preguntan, oye, ¿cómo llego a la avenida? Y dices, no soy de aquí, carnal. Y yo lo hago hasta donde sí soy. Sí, no me gusta dar indicaciones. Los mando a perderse. Pero bueno, Hernández de Córdoba tomó posesión de la zona, que esto es algo, a ver, que es cruel, pero es cagado. Los vatos traían indicaciones de leer un requerimiento, que tiene que haber un funcionario ahí y delante de él se tiene que leer este requerimiento delante de los locales para dar legalidad a la toma del territorio. Entonces, no mames, eso no puede legitimar la posesión de tierras. Imagínate que viene un alemán, tú no hablas alemán, ¿sí? Y el vato trae a su funcionario y a su interventor de la Secretaría de Gobernación y empieza a leer un documento en alemán y tú a un lado ahí, ¿no? Y en el documento está diciendo, y gracias a este documento es legal quedarme con estas tierras y me voy a coger a este güey que está aquí. Y tú a un lado así como, no. Algo así pasó con los locales. Pero bueno, se prosiguió con la marcha y se adentraron a la jungla. Los castellanos fueron atacados por un grupo de locales de los cuales se desconoce el origen, porque después de ese combate, los mismos mayas que los habían recibido los siguieron tratando bien. Entonces no se sabe si fue como una prueba, un cáliz, o fue otra tribu. Pero el saldo de dicho combate fue 15 castellanos heridos y 15 indígenas muertos, de acuerdo con lo declarado con la gente de la expedición.
porque aquí esto va a pasar muchas veces en esta serie que estamos haciendo sobre la conquista, pero le puedes bajar al monitor porque estoy oyendo mi voz 2 veces, no ese que se graba así. Y entonces me saco el chile, ¿no? Y le digo, pasa que... No, les decía que los textos vienen de parte de los castellanos. Entonces estos cacas son muy dados a que de repente, no, éramos 4 contra 900 y nos pelaron el rifle. ¿Quién sabe? ¿Ok? Bueno, siguiendo la marcha, la expedición llegó a lo que se cree que actualmente es la zona cerca de Porvenir, para la gente que es por allá, donde vieron un asentamiento maya con construcciones y con pirámides. Y los castellanos la llamaron el Gran Cairo. Dato curioso, ninguno de los que venían en la expedición conocía Egipto, pero vieron pirámides y dijeron, el Gran Cairo, a huevo. Porque obviamente alguien les habría contado en Egipto, en el Cairo, hay pirámides, pero tengo entendido que son muchísimo más grandes que las que hay en territorio maya, ¿no? Pero estos güeyes, pues nunca habían visto una pirámide, ¿ok? Ahí se quedaron varios días en lo que llamaron el Gran Cairo y pudieron más o menos ver la manera en que vivía la comunidad maya. Incluso los invitaron a una peda con pulque. Y los castellanos cuentan que se asombraron de la energía para bailar que tenían los locales. Y dices, papi, eso es muy latino. El latino sobrio baila. El latino ya pedo. Baila hasta géneros que no sabe bailar. Pero como dicen en mi pueblo, el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Y los mayas pues ya no estaban tan amables. Ya era en plan como, pues, qué bueno que vinieron, ¿verdad? Pero pues ya son las 8. O sea, ya, lléguenle, ¿no? O sea, porque imagínate alimentar a 100 cabrones invitados. Perdón. Tomen en cuenta que también el problema era darles agua. El agua no es muy abundante que digamos en la zona y para encontrarla se tienen que hacer pozos o utilizar pozos que ya tienes, pero en chinga se acaba. Entonces los mayas decían, ya estuvo, o sea, ya, váyanse, ¿no? A señas, ¿no? Como, ya, váyanse, ¿no? Entonces Hernández de Córdoba, pues entendió la vibra y les dijo a su raza, ¿saben qué? Ya vamos a subirnos a los barcos, pero tráiganse los discos de oro y los objetos de plata y las estatuillas de barro que representaban deidades. Ojo, en ningún lado aclaran si fueron regalos o no. Yo quiero pensar que sí. Si no, los mayas lo hubieran hecho de pedo. O sea, ya váyanse. Sí, déjame, llevo el oro. No mames. O sea, obviamente quiero pensar que se los regalaron. Y los castellanos se fueron con la idea de que los mayas contaban con minas de oro. Pero según expertos, los mayas tenían oro, pero lo conseguían mediante el comercio, intercambiando con culturas de Centro y de Sudamérica. Y se llevaron también, aparte de los objetos de oro, plata y las estatuillas, se llevaron a 2 mayas. Los llamaron Melchorejo, bueno, Melchor y luego Melchorejo y Juanillo. Otras fuentes le ponen Juancillo. ¿Para qué? Para que sirvieran después como intérpretes. Pero no funcionó muy bien porque Melchorejo era pescador. O sea, su vocabulario era limitado aún para los mayas. Sí, o sea, máximo respeto a los pescadores, pero dudo que en aquel entonces manejaran un chingo de palabras, ¿no? Si acaso aquí hay, vámonos, ¿cuánto cuesta, no? Entonces, pues Melchorejo no sabía muchas palabras que tan probable es que aprenda de otro idioma. Y el otro güey, Juanillo, él entró en depresión porque extrañaba su tierra. O sea, se fue con ellos y pues extrañaba su vida, ¿no? Y se convierte en el primer caso registrado de mal del jamaicón. Para los que no sepan qué es eso, busquen la historia del jugador de fútbol, el jamaicón, un güey futbolista chingón, se va a jugar a otro país, mexicano, y se va a otro país, creo que fue Europa. Y el güey dijo, Nel, extraño mucho la comida de mi abuela y de mi mamá. Y por eso dicen que los mexicanos nos da el jamaicón cuando salimos de la patria. Pues que, ¿eh? Yo aquí en México me la paso hablando mal del país. Nada más cruzo la primera frontera y digo, es que mi patria es mejor que esta mierda. O sea, sí lo creo que le haya pasado al pobre Juancillo. Pero bueno, los castellanos siguieron navegando hacia el oeste, siempre cerca de la costa. ¿Por qué?
De esa manera, pues puedes en chinga cualquier problema, bajas en los botes y para reabastecerse de agua. Y notaron que los nativos se asomaban a las playas para ver las embarcaciones. Aquí les quiero contar otra anécdota. ¿Qué, hija? La concha de tu madre, Derek. Ni oigo. Es momento de contarles otra anécdota. No sé ustedes, yo me la paso de puta madre. Bueno, una de mis primeras salidas a dar show fuera de Monterrey, en el primer año, estoy hablando de los 2014, 2015, fuimos invitados a dar show a la isla de Cozumel. La única vez que he ido. Y no he vuelto no por mamón, sino porque me salió caro ir. O sea, perdimos un vuelo y tuve que rentar una avioneta. Manejé una avioneta, eso estuvo chido. Pero estando en Cozumel, así llegandito, casi al mismo tiempo que nosotros, o sea, llegamos en un ferry y de hecho nos tardamos porque estaba llegando un crucero en ese momento, ¿ok? Para la gente de las playas, pues, ver un crucero no es la gran cosa, pero yo nunca había visto uno. Son embarcaciones enormes, ¿sí? O sea, son ciudades flotantes, esas madres. Y les cuento esto por dos cosas. Por un lado, imagínate pues el miedo que representó para los locales, a los mayas, ver las embarcaciones castellanas, porque los mayas eran una riata en sus canoas, sí, pero nunca construyeron algo más grande. Creo que tiene que ver, uno, que no teníamos el uso del hierro, entonces no había clavos. Esa es una razón que dan los historiadores, pero a ver, los pits japoneses hacen uniones de madera sin clavos, o sea, sí se puede, y hay clavos de madera. O sea. Hay otra versión que dice que es porque no tenían necesidad de cruzar grandes distancias en mar, para que chingas construimos barcos más grandes. El hecho es que aquí no conocíamos los bergantines, ni los... hijo de puta. Ni los barcos de vela, ni las nao, que son unas pinches navesotas. Entonces, imagínate cómo fue para ellos verlo. A mí me impresionó mucho ver este crucero en Cozumel, perdón. Y pasa algo muy cabrón. Por alguna razón, o sea, yo estuve 2 días en Cozumel y de mi ventana de la habitación se veía el mar y se veía el crucero. Entonces, de noche están totalmente iluminados y se ve muy bonito. Al otro día me levanto, fuimos Cristian y yo ahí a conocer la playita, aunque sea, y se veía el chingado crucero. Y en la noche para dormirnos, ahí se vio el crucero. Y cuando nos fuimos, ahí estaba el crucero. Y me acuerdo que les hacen algo bien pendejo, pero me despedí de él. O sea, cuando ya nos íbamos, dije, sobres, ¿no? O sea, no creo volverte a ver en la puta vida. Y me le quedé viendo un rato en cómo se llamaba, me guardo el nombre para no darle publicidad. Y los colores, ¿va? Y me acuerdo que el güey que me contrató, que era un colombiano, saludo, marica, él me explicó que ese crucero venía de Europa, específicamente de Holanda. No sé de qué ciudad en específico, pero que pasaba por Ámsterdam y luego por no sé qué otra ciudad. Luego de ahí se iba a España y de España venía a Cozumel, ¿va? Esto fue del 2014-2015, les digo. En 2017 tuve la dicha y la oportunidad de ir a dar show a Europa. Y una de las ciudades que visitamos fue Ámsterdam. Y tuve un día libre y había un viajecito en un bote que te llevan por todos los canales de Ámsterdam y te cuentan la historia de las calles y pues ahí lo que alcancé a entender, porque la neta era en inglés y no todo. Que la gente que ha ido a Ámsterdam, hay unas casas que me acuerdo que están así como hundidas y se hace como 2 casas que hacen forma de casa, ¿no? Y llegamos hasta un muelle y que me topo el crucero. Yo estoy casi seguro que era el mismo, mismos colores, misma bandera, mismo nombre. Y yo, no mames. Y el guía empieza a decir, este crucero, no sé qué, Spain, México. Dije, ¡a huevo! Y estaba yo, ¿cómo le pregunto? Oye, carnal, ¿cómo se dice? No. This boat, México, Cozumel. Y el vato más así como, nada, chinga tu madre, ¿no? Pero estoy casi seguro que era él. Me acuerdo que me dio mucha alegría como volver a verlo, ¿no? Y dije, a ver, ¿qué día te vuelvo a topar? Pero bueno,
Ya nada más quería presumirles que fui a Ámsterdam. Total, llegaron las embarcaciones a lo que ahora es Campeche, no sin antes tirar por la borda los cuerpos de 2 castellanos que habían fallecido a causa de las heridas sufridas en el tiro que se aventaron en la jungla. Anclaron, bajaron de los barcos, fueron a buscar reabastecerse de agua, cuando de la nada les aparecen 50 indios para invitarlos a conocer sus templos. En dichos templos vieron unas serpientes muertas en un altar. Y aquí hago otro paréntesis, porque si hay algo que a mí me encanta en comedia, es algo que se llama clash of context o choque de contextos. Por ejemplo, cuando la primera vez que dimos show en Argentina, tuve que explicar que en México, cuando dices mi vieja, te refieres a tu pareja, a tu novia, a tu esposa, tu quede, como lo quieran decir. Pero para los argentinos, mi vieja significa mi mamá. Entonces tuve que aclarar eso porque dije, no vaya a ser que en un chiste yo les diga, entonces mi vieja y yo estábamos cogiendo, ¿no? Y es otra historia, ¿sí? O sea, en México es, ajá, y allá es como, no. Entonces, a eso se llama el choque de contextos. ¿Y a qué me refiero? En muchas culturas originarias, o sí, así se le dice ahora, culturas originarias, la serpiente tiene un significado positivo. Significa fertilidad, renovación, salud, y en algunas culturas significa vida. ¿Ok? De hecho, hay un Toy Aburrido donde hablamos de esa simbología de las serpientes. Pero para los castellanos, en su mayoría católicos, la serpiente representa la maldad, la enfermedad y el diablo. ¿Ok? Ahora, agréguenle que entre los mayas, mexicas, totonacas, etcétera, era común que el sacerdote se hiciera sangrados o sangrías. Esto es, se abrían orejas o manos para sacar sangre. ¿Ok? Era la manera como de purificarse y de purificar el altar. Entonces, tanto las estatuillas como los alimentos eran bañados en sangre como ofrenda a los dioses. Imagínate para un castellano llegar y ver en un altar serpientes ensangrentadas. Pues obviamente dijeron los mayas son narcosatánicos o algo así, güey. Entonces, después de que les muestran sus altares y ofrendas, los mayas le invitaron a los castellanos de comer. Pero ellos dicen, los castellanos en los textos, que los mayas solo los invitaron para enseñarles que habían hecho sacrificios humanos una noche anterior a sus dioses para garantizarse la victoria en combate contra ellos. Lo cual se me hace un poquito rebuscado, ¿no? O sea, si alguien te invita a comer, no dices, este güey anoche sacrificó a alguien para ganarme en combate. No mames, o sea, los invitaron a comer, güey, es todo. Y cuentan que los fumigaron con incienso a los castellanos. A lo mejor como purificación, pero el autor Hugh Thomas dice que es muy probable que fuera por el mal olor de los visitantes. Yo no sé, pero lo entiendo. Vienen de un viaje de un chingo de días en barco, están buscando agua, quiere decir que no tienen agua en el barco para tomar, mucho menos para bañarse. Y bañarse en agua salada tampoco te quita el mal olor, pero bueno. Los castellanos se retiran y siguen navegando durante 6 días hasta que llegaron a la que ahora es Champotón. Ahí buscaron agua y se encontraron un grupo de indios pintados de negro y de rojo y con armas. Y a señas les dijeron, según ellos, que había un manantial al otro lado de un monte. Los castellanos sospecharon que era una trampa para matarlos y decidieron tomar agua de otra fuente, aunque era muy poca. Aquí encontré también, no recuerdo en cuál de estos cabrones, pero tiene sentido, que decía, lo que molestó a los mayas es que tomaron agua de donde ellos no querían que tomaran. Sí, o sea, queremos agua, sí, ve a agarrar de la de allá. ¿Sí me explicó? De la de más lejos. Esta es mía. Y agua para 100 güeyes les vaciaron el pozo. Entonces, acere, pues esto era para mí y mi pueblo. Entonces los indios les preguntan a señas, ¿de dónde vienen? Y después, no, pues de allá bien lejos, qué chingón, pues ya lléguenle, ¿no? O sea, ya váyanse. Pero la expedición decidió pasar la noche ahí mismo, aunque cuentan que no pudieron dormir bien porque la noche escucharon tambores y flautas, y sí como gritos de los indios. Yo me imagino que estaban danzando y cantando, y según yo, la letra decía algo más o menos así, mira. Hola. Me
da miedo que Derek con esa música empiece como a recordar. Y empieza a querer sacrificar a alguien. No. La letra decía: les vamos a romper su madre por agarrar el agua. Puto el que se quede, van a mamar a dos bocas como la mamá de Laura. Algo así según yo, ¿ok? Lo cierto es que al amanecer estaban rodeados de guerreros ataviados con adornos de plumas y al grito de guerra fueron atacados ferozmente y comenzó la batalla. Es una batalla rápida, duró minutos. En cuestión de minutos, 20 castellanos cayeron muertos. 20. Y el propio Hernández de Córdoba se cuenta que recibió hasta 33 heridas. En este lugar, al que llamaron la Costa de la Mala Pelea, hay historiadores que creen que en esta batalla participó Gonzalo Guerrero, que hablaremos de él en otro Toy Aburrido. Se los dejo aquí nada más como dato. Hola, Franco del futuro. Ok. Bueno, según las crónicas, Hernández de Córdoba en chinga ordenó la retirada hacia los barcos, lo cual se realizó de la manera más desorganizada posible. Cuentan los sobrevivientes que todos se abalanzaban a las canoas, casi volcándolas, y que más de uno regresó nadando. ¿Ok? Con lo poco que le quedaba de gente, porque hay fuentes que aseguran que perdió a la mitad de sus hombres entre muertos y heridos, intentaron regresar a Cuba, pero abandonaron una de las 3 naves que traían con ellos. Trataron de encontrar agua por todos lados y luego la poca que encontraron era salada. Entonces Antón de Alaminos dijo: a ver, tranquilos, yo sé dónde hay agua. Y le dio rumbo a Florida para reabastecerse de agua, que de Champotón a Florida te avientas un ratote. Pero lograron llegar y dijo él: yo ya conozco por acá. Y llegandito que los atacan otros indios en canoas y les chingaron más gente, les capturaron a otras y tras putas 1000 penurias por fin arribaron a Santiago, donde le contaron a Diego Velázquez pues lo que sucedió, ¿verdad? Y Diego Velázquez dijo: bueno, pues vamos a mandar otra expedición porque esto no se va a quedar así. Incluso Hernández de Córdoba amenazó con volver a España para quejarse de que, oye, ¿para qué mandas más gente? No mames. Pero murió a causa de las heridas recibidas por los guerreros mayas. El Fray González, miembro de la expedición, se trajo unas estatuillas de arcilla y según él, estas representaban prácticas homosexuales. Por lo que los castellanos empezaron a decir que los sacerdotes mayas eran gays. ¿Qué dices? ¿Homofóbico? ¿No? Pero bueno. Le preguntaron a Melchorejo y a Juanillo: oye, ¿hay oro en Yucatán? Los dos respondieron que sí, pero no era cierto. Y hay quienes dicen, probablemente dijeron que sí, una o porque no entendían la pregunta, insisto, esto era muy a señas, ¿no? Como ellos entendieron: oye, está chido por allá. Sí. Y la otra es que querían regresar para escaparse. Eso era todo. Pues Diego Velázquez ya estaba hasta los huevos, porque él estaba bajo el control de Diego Colón, y él lo que quería es que le dieran el título de adelantado para las nuevas tierras. El título de adelantado es como el equivalente castellano a un gobernador romano y es un puesto otorgado por el rey para que hagas empresa pública, y este nivel o grado, por así decirlo, solo está debajo del virrey, si es que hay, y si no, nada más debajo del rey. O sea, está el rey y el que sigue es el adelantado, a menos que haya un virrey. O sea, es un puesto alto. Y si te dan el título de adelantado, ya chingaste. Sí, vas a ser el gobernador de las tierras que conquistes. Entonces, también Diego Velázquez no era pendejo. Dijo: Hernández de Córdoba se acaba de morir y no pudimos hacer lo que le llaman en términos bélicos cabeza de playa, que es un asentamiento al que puedan llegar refuerzos. Entonces dijo: mandamos otra expedición, ¿no? Y en esta ocasión mandó a su sobrino, Juan de Grijalva. ¿Por qué? Tomen en cuenta también a Diego Velázquez, lo que le preocupaba es: necesito mandar un güey, pero que él no se quede con esas tierras, ¿sabes? O sea, no voy a mandar a cualquiera y que luego diga: sí, esto es mío y chingue su madre, Velázquez. No, señor. Mandó a su sobrino y él se llevó una flota de 2 naos. Las 2 se llamaban Sebastián, lo cual fue un pedo, se confundían. Luego una carabela que se llamaba La Trinidad y un bergantín
que se llamaba Santiago. Llevaba 200 hombres, o sea, ya no 100, y se llevó de capitanes. Esto está chingón, fíjate. Pedro de Alvarado, Francisco de Montejo y Alonso de Ávila. ¿Ok? ¿Por qué los menciono? Porque estos tres capitanes, Pedro de Alvarado y Alonso de Ávila, estuvieron con Cortés en la conquista de Tenochtitlan. Y a Pedro de Alvarado te lo conocen hasta en Honduras, güey. ¿Ya? Y Francisco de Montejo, él fue después el que recibió el título de adelantado para conquistar la península de Yucatán. ¿Ok? Entonces, estos güeyes que todavía no sabían que iban a volverse conquistadores, pero ya iban desde la expedición de Grijalva y salen de aguas cubanas el 18 de abril de 1518. Traguito de agua. Y una semana después, por fin vieron tierra en lo que ahora es Cozumel. El nombre se dice que viene de Acusamil Petén, o sea, Isla de las Golondrinas en maya. Pero ya vimos cómo son los españoles. ¿Cómo se llama aquí? Acusamil Petén. ¿Cozumel? Ok, ¿no? Bueno, pues cuando se acercaron a lo que hoy se llama San Miguel, se acercaron 2 canoas, cada una con 3 mayas, y se acercaron a la embarcación y por señas dijeron, no, pues nuestro jefe viene mañana. ¿Ok? Al otro día llegaron esos mayas, subieron a la nave de Grijalva y mediante la flamante interpretación de Juliancillo, el jefe maya invitó a Grijalva a desembarcar. Después de cambiar regalos y cotorrear tantito, Grijalva preguntó por los hombres de Hernández de Córdoba que habían quedado heridos. Le dijeron, no, hombre, uno se murió y el otro por ahí anda. Pero Grijalva ya no preguntó ni hizo nada más por recuperarlos. Y al día siguiente siguieron navegando hasta llegar a la isla donde vieron las construcciones de piedra, calles pavimentadas, templos, torres decoradas. ¡Ah, chinga! La expedición de Hernández de Córdoba dijo que habían encontrado construcciones parecidas y que incluso encontraron cruces en lugares que se practicaba la adoración. Pues la gente de Grijalva contó lo mismo, que había pequeñas cruces que utilizaban para adorar al dios de la lluvia. No se sabe si es una coincidencia, si tal vez antes alguien había llegado y era católico y puso una cruz y estos güeyes la adoptaron para ellos, no se sabe. Pero lo cierto es que también encontraron una mujer que decía venir de Jamaica, que había naufragado junto con 10 compañeros y que fueron sacrificados en honor a Ixchel. ¿Ok? O sea, ya había llegado gente aquí. El 26 de mayo llegaron a Champotón y donde fueron bien recibidos. Los castellanos se comunican mediante Juliancillo y dijeron, no, pues queremos oro. Los mayas dijeron, no tenemos, váyanse. Sí, así. Y Grijalva y los suyos dijeron, oye, ¿nos pueden dar agua? Les dijeron, sí, allá hay unos pozos, váyanse. Y Grijalva decide pasar la noche ahí mismo. Los mayas en buen pedo les llevaron un pavo asado, maíz, verduras, y el capitán les dijo, ¿no tienen oro? Entonces, güeyes, le llevaron una máscara de madera de oro y 2 placas de oro. Le dijeron, tengan, váyanse. Pero estos güeyes le dijeron, no, es que nos queremos quedar un rato a cotorrear, chingada, y a señas, y con Melchorejo les dijeron, todo chido, pero no hay suficiente agua. Váyanse. Por la noche, los castellanos empezaron a escuchar tambores y conchas otra vez, y los que habían estado con Hernández de Córdoba tuvieron recuerdos de Vietnam y dijeron, dude, vámonos o vamos a atacarlos nosotros a ellos de una vez. Y Grijalva dijo, no, no mames, son buen pedo. Se acercó un grupo de indios como para ver qué y se pusieron a bailar. Uno de los castellanos traía una flauta, otras fuentes dicen un como pandero, y el caso es que uno de los hombres de Grijalva estaba tocando música y unos indios como que, no, o sea, se pusieron a bailar con ellos, a cotorrear. Me parece tierno, pero medio creepy. Imagínate que vas en un barrio que no conoces y en eso suena la alarma de tu teléfono y el vato que se acerca empieza a bailar. Y dices, no, me va a agarrar de soundtrack para partirme la madre. Bueno, al amanecer, los castellanos vieron a los indios pintados de negro y de blanco y el jefe de ellos puso una antorcha con incienso entre los castellanos y los mayas.
Juliancillo les explicó, cuando se acabe el incienso, van a empezar los chingadazos, lo cual es muy Chuck Norris, ¿sabes? O sea, imagínate, así, mira, te lo actúo, no te lo cuento. Acabándome el cigarro, empiezo a soltar putazos. Sí, o sea, así se siente esto. Ay, cabrón. O sea, yo a la segunda fumada ya me fui, güey. Sí, yo ya me fui. Pero Grijalva dijo, bueno, si se van a armar los tiros, en chinga. Mandó emplazar 2 cañones en una torre y que se arman los putazos, mis hermanos. Y hubo batalla. De pinche Derek, ponte a jalar. Puso la de batalla de su tribu. ¡Batalla! En chinga soltaron cañonazos y obviamente muchos de los mayas se echaron a correr. Pero después de unos minutos de combate, 3 mayas habían perdido la vida y uno de los capitanes castellanos, un vasco, Juan de Guetaria, perdió la vida, así como 40 heridos, incluido Grijalva, quien perdió varios dientes en la pelea. Así estuvo el putazo que me le metieron, que me le tumbaron 2, 3 muelas. Al otro día se acercó un contingente de nativos y mediante el intérprete le dijo Grijalva, a ver, güeyes, ya no quiero oro, ni riata, no, o sea, dijo, ni guerra, tiren paro, necesitamos agua y leña. Los mayas le regalaron otra máscara de madera con oro y Grijalva dijo, ¿saben qué? Ya, vámonos a los barcos. Pero sus soldados decían, él, vamos por la revancha, otro tiro, para vengar la muerte de nuestro compañero. Y Grijalva dijo, no mames, vámonos ya. Según algunos de los expedicionarios, antes de irse, se acercó un indio y les dijo, yo los puedo llevar a un lugar donde hay gente parecida a ustedes. Ah, chinga. ¿Cómo? Sí, son de su color y tienen espadas y escudos. Pero los castellanos dijeron, Nel, suena a trampa, y rechazaron la oferta. Bueno, los hombres de Grijalva estaban enojados porque querían, uno, pues insisto, la revancha por la putiza. Y Grijalva le dijo, no, muchachos, ya vámonos. Ya sin dientes. Dijo, no, ya vámonos. Perdónenme, pero me lo imaginé. El hocico ensangrentado, pero bueno. Siguieron navegando y llegaron hasta una zona que ahora se conoce como Puerto Real y se quedaron en una laguna que ellos la llamaron Laguna de los Términos. Ahí estuvieron aproximadamente 2 semanas y de ahí tomaron a 4 mayas chontales para que sirvieran de intérpretes, porque Juliancillo no hablaba chontal. Yo no me sé las diferencias, pero al parecer había 2 tipos de mayas, el tradicional y el chontal. Y les dejo un dato. Cuando se fueron de esa laguna de términos, se les quedó una perra. O sea, un perrito hembra, ¿sí? Un mastín en esa laguna. Y esa perra se convirtió en el primer caso de incursión de especies exóticas en el continente. Pero de esa perra hablaremos en otro episodio. Hola, Franco del futuro. El 8 de junio llegaron a la boca del río Tabasco y le cambiaron el nombre, lo llamaron Grijalva, nombre que aún conserva, y navegaron río arriba hasta encontrarse con más chontales. Y de ese grupo de chontales, un grupo se acercó a la embarcación castellana, los invitan a subir y el jefe de los mayas les preguntó qué querían. Grijalva respondió que querían comerciar, que era algo que a los mayas les gustaba. Y les dieron regalos, ropa y pidieron oro. Los mayas respondieron, nosotros no tenemos. El que tenemos, lo tenemos intercambiando. Y si se están preguntando, ¿cómo le hicieron para saber? Bueno, uno de los chontales que se trajeron de la laguna, que fue bautizado como Pedro Barba, hablaba maya yucateco y maya chontal. ¿Ok? Entonces ya este güey lo escuchaba en chontal, lo traducía en yucateco, Juliancillo lo traducía al castellano. Ojo, porque este método de traducción tripartita se va a repetir en otro episodio. Pero bueno, el jefe chontal hablaba con Pedro Barba, que le decía Juliancillo, que le decía Grijalva, y con eso medio se dieron a entender
y continuaron navegando hasta llegar a lo que hoy es Coatzacoalcos, en Veracruz. En la boca del río Tonalá, los locales les dieron más regalos y hasta los invitaron a hospedarlos. ¿Sí? Siguieron viajando en lo que ahora es Veracruz y hubo un momento en que Pedro de Alvarado desvió su embarcación y recorrió el río Papaloapan y Montejo navegó muy cerca de la costa y no mar adentro como le habían indicado. Entonces Grijalva los regaña y les dice, a ver, cabrones, o sea, la orden que nos dio Diego Velázquez fue no de pues, desviarnos de la ruta. ¿Tú qué putas haces en aquel río? ¿Tú qué chingados haces en la costa? Y los capitanes empezaron a molestarse con él. Les dejo ahí ese dato. ¿Verdad? El 17 de junio llegaron a una isla a poca distancia de lo que ahora es Veracruz. Dicha isla la llamaron la Isla de los Sacrificios porque, según los expedicionarios, un local les explicó que ahí se hacían sacrificios y cómo se hacían sacrificios humanos. Justo ahí se acerca otro grupo de locales y los invitan a conocer su asentamiento. Y ahí les ofrecieron una choza para que, pues, no sé, descansaran un rato, para que comieran. Esto era cerca de lo que ahora se llama Chalchicueyecan, que es tierra totonaca. Ojo, porque aquí esos güeyes ya no hablan chontal y ya no hablan maya yucateco. Estos ya son nahuas, ¿ok? Y no explican cómo. Yo no sé si a señas o si algún totonaca hablaría chontal o maya yucateco, pero Grijalva después reportó que esos totonacas les hablaron de los mexicas y les hablaron que ellos eran tributarios y que estaban hasta los huevos de los mexicas porque ellos a los totonacas les consideraban bárbaros. Fíjate, el término que usaron fue bárbaros de vida fácil cuyas mujeres gozan de una mayor libertad sexual. Esto de acuerdo con Hugh Thomas, o sea, que como que dijeron, estos putos son unos salvajes y sus viejas son reputas. Así, güey. Pero bueno, a lo mejor eso explica por qué fueron tan amables con los españoles, güey. Y estos totonacas les contaron y les mostraron un ritual que se llamaba de los voladores. Y se supone que es el que hoy conocemos como el de los voladores de Papantla. Dato nada más ahí para que lo sepan. Los castellanos se quedaron ahí varios días en Chalchicueyecan y les dieron, digo, regalos, les dieron comida, les dieron oro, porque estos güeyes a cada rato seguían pidiendo oro. Ahora, hay fuentes que dicen que Moctezuma mandó emisarios a hablar con Grijalva cuando se enteró que había gente de otras tierras conviviendo con los totonacas y todo eso. Pues se supone que hubo emisarios de Moctezuma. De esto no hay muchas fuentes, ni siquiera que lo mencionen, pero suena creíble, suena posible. Pero lo que es un hecho es que los totonacas les contaron de la existencia de los mexicas y sabían que eran tributarios. Esto con sus errores de traducción, insisto. Pues los españoles, los castellanos, perdón, querían asentarse y colonizar la zona para seguir buscando oro, pero Grijalva le dijo a sus hombres, no, Diego Velázquez nos dijo que nada más veníamos a ver, que no podíamos armar asentamientos y no tenemos suficientes hombres y no hay permiso de colonizar. Pero Pedro de Alvarado, que esto refleja mucho de su carácter, le dijo, a ver, no te dio permiso de colonizar, pero tampoco te lo prohibió. Esa fue la frase. Y Grijalva dijo, no se arma. Les leyó el requerimiento y en Chalchicueyecan también. Lo proclamó a nombre de la reina Juana y el rey Carlos de Castilla y lo llamaron San Juan de Ulúa, porque era 24 de junio, día de San Juan, y porque cuando le preguntaron a los locales, ¿cómo se llama aquí? ¿Dónde estaban? Ellos le respondieron Culúa, que es un nombre utilizado por los mexicas. ¿Y cómo se llama? Ulúa. Y dijeron, Ulúa. Bueno. Grijalva envió a Alvarado rumbo a Cuba, le dio todo el oro, todos los regalos recibidos, que se estima que tenía un valor de entre 16 y 20 mil pesos de ese tiempo, junto con una carta dirigida a su tío Diego Velázquez. Después de que Alvarado se marchó, los castellanos subieron a sus barcos y vieron que los totonacas lloraban de que se iban, tal vez por cortesía o tal vez porque pensaban que los iban a ayudar contra los mexicas. Estos son, insisto, declaraciones de los expedicionarios. Les dejo otro dato. Se supone que por error,
porque las fuentes dicen que fue que se les quedó un güey, Miguel de Zaragoza, así de que, oye, Miguel, no mames, Kevin, ¿no? Pero hay otras fuentes que dicen que fue a propósito. Pero lo cierto es que Miguel de Zaragoza se quedó a vivir con los totonacas escondido. Pero de él hablaremos en otro episodio. Hola, Franco del futuro. Bueno, continuaron costa arriba a lo que ahora es Tuxpan y ahí fueron atacados por lo que se presume que eran huastecos. Cuando vieron que se acercaron las embarcaciones castellanas, en chinga lanzaron 12 canoas con arqueros y llegaron a romper los cables de la nave de Montejo, y los españoles respondieron con fuego de artillería que obviamente mandó a la mierda a las pobres canoas. Y como tenían que reparar una embarcación, se quedaron a descansar en boca del río Tonalá, donde algunos de los expedicionarios otra vez le dijeron a Grijalva, hay que construir un asentamiento y conquistar todo. Grijalva dijo, Nel, Diego Velázquez no nos dio permiso. Y se supone que fue ahí donde Bernal Díaz del Castillo dice que él plantó los primeros naranjos de América, que estando en esa zona, pues no sé, tenía semillas de naranja, se estaba chingando una naranja y se le cayó, no sé, pero él dice que él plantó los primeros naranjos de América y que a él le debemos que quede naranja. Pues bueno, después de eso Grijalva dijo, vámonos, de regreso todos a Cuba, pero su buque insignia, el San Sebastián, se averió pasando por un banco de arena y mientras lo reparaban, Peñalosa y Fray Díaz realizaron una pequeña exploración y afirman que vieron cómo se realizaba un sacrificio humano en la cima de una pirámide. Solo ellos dos estaban caminando y pues ellos declararon, no mames, y vimos cómo le sacaron el corazón y luego se lo cogieron, porque es que decían que eran putos. Bueno, para el 5 de octubre de 1518, casi 6 meses después de iniciar la expedición, Grijalva y sus hombres desembarcaron en Matanzas, donde Grijalva descansó unos días en una de las granjas de Diego Velázquez. Y quiero mencionar esto porque la expedición de Grijalva fue muy criticada por los castellanos, porque decían que no aportó ni madres. O sea, dicen, Hernández de Córdoba se rifó y Hernán Cortés conquistó. Y Grijalva no hizo ni madres. No, sí hizo. A ver, Hernández de Córdoba me lo mataron y no llegó hasta Veracruz. Grijalva sí. Grijalva llegó hasta San Juan de Ulúa, conoció totonacas y por él se sabe de la existencia de los mexicas. Pero lo putean porque no quiso entrar en combate, porque no quiso conquistar territorios y porque varios de su tripulación decían que era demasiado precavido. O sea, le reclamaron, no, pues nos trajo a todos bien. Sí, no mames. O sea, obvio, excepto el perro que se quedó y el vato que se quedó y 2 que le mataron. Pero Hernández de Córdoba perdió la mitad, güey. Y murió el mismo. Grijalva nada más perdió 2, o sea, 2 muertos, 1 perdido y la perra. No mames. O sea, se me hace un buen capitán. Yo quisiera hacer notar que Grijalva cumplió al pie de la letra las indicaciones que le dio Diego Velázquez. Y a mí me parece injusto que el mismo gobernador Velázquez después lo puteaba a Grijalva de bobo y de miedoso, de puto, vaya, ¿no? Y bueno, el mismo Grijalva, que digo, insisto, él fue el que inició relaciones diplomáticas con los totonacas y en otro episodio veremos cómo los mismos totonacas recibieron bien a Cortés y fueron sus primeros aliados y preguntaron por Grijalva. Fue gracias a Grijalva que Cortés tuvo aliados totonacas. Pero bueno, y también fue el primero en utilizar la traducción tripartita de maya yucateco a maya chontal, de maya chontal a castellano. Él fue el primero que lo hizo. O sea, el lazo con los totonacas y la manera de realizar traducciones, eso después fue indispensable para el éxito de Hernán Cortés en su expedición. Pero de eso vamos a hablar en otro episodio. Yo soy Franco Escamilla y esto Estoy Aburrido.